tardes. Aquí otra vez en Finanzano. Estamos transmitiendo desde las oficinas de GPM, tu canal. Soy Ana Belivas, con mucho gusto estoy conduciendo el programa Finanzano para compartir con ustedes consejos, recomendaciones relacionados con el manejo del dinero a nivel personal y familiar. Y todo esto es posible gracias a GPM, tu canal. Somos un espacio físico y digital donde realizamos programas de radio con imagen de tipo informativos, de variedades musicales, deportivos, culturales y especializados con temas que no muchos abordan, pero como siempre lo hacemos con criterio de análisis y propuesta. Muy bien, pues miren, hoy estamos encerrados en casita, algunas personas, otros no tanto. O eres de los obligados a ir a trabajar, aún con la contingencia y con los riesgos que esto implica, ¿no? Por cierto, yo ahorita para el programa me quité mi cubreboca, y Juan Carlos también, no crean que venimos así, porque estamos en la etapa en que tenemos que traer el cubrebocas obligatorio. Muy bien. ¿Cuál es tu situación laboral? ¿Cómo te sientes respecto a tu sueldo y tu salario? ¿Sigues siendo seguro? ¿Qué seguridad te ha dejado tu empleo? ¿Te ha permitido ahorrar lo suficiente como para afrontar una contingencia como la cual estamos pasando ahorita? ¿Afrontar alguna situación de salud familiar o personal en algún momento? ¿O algún otro tipo de imprevistos? Estas y muchas otras situaciones vamos a abordar hoy aquí. Para eso está aquí también mi amigo y compañero especialista en finanzas personales y familiares, Juan Carlos Mora. Muy bien, Juan Carlos, pues dinos cómo te encuentras esta tarde calurosita de hoy. Pues hola Anabel, buenas tardes, precisamente acalorado y bueno, pues ahora que estamos más abrigados de la cara con el cubrebocas, espero que esto deje algo bueno y me deje más perfilado el rostro, que me hace falta. Bien dices Anabel, pues nos lo acabamos de quitar ahorita para hablar a nuestro público, inspirándonos y bueno, cumpliendo con nuestra labor informativa y de formación para hacer precisamente posible este programa de Finanzano. Gracias Anabel por estar aquí conmigo y apoyarme para compartir consejos, compartir información, pues hoy necesariamente actualizada y necesaria, útil para mejorar o proteger las finanzas personales y de la familia. Y bueno, ¿a qué se dedica Finanzano? Precisamente a eso, a difundir educación en finanzas personales e incubación de emprendedoras y emprendedores. ¿Sabías que nuestros gobiernos, al menos en una gran parte de América Latina o quizás toda América Latina, nos quieren en un grado importante de ignorancia? Con respecto a las finanzas, obvio. Pues no necesariamente. Creo que en general, por eso la educación en México está con muchas deficiencias, pero la más importante es que en ningún sistema educativo, y no me canso de repetirlo y decirlo, se incluye la educación en finanzas personales. ¿Por qué? Porque la gente preguntaría y cuestionaría muchas cosas, pero sobre todo la gente entendería lo que ahorita se está haciendo muy evidente, que en otras ocasiones no lo es tanto, pero hoy se está haciendo muy evidente, de la situación y crisis económica y financiera que en México se está viviendo. No solo en México, en muchos países. Pero, ¿por qué nos ocupamos de México? Porque no estamos preparados. No estábamos ni estamos y nos va a llevar mucho tiempo en prepararnos como sociedad y como gobierno. Y pues ahora muchos memes y muchos comentarios que de repente me provocan diferentes emociones respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora tenemos muchos especialistas, todólogos que comentamos y comentan del precio del petróleo, de la devaluación del peso frente al dólar y a otras monedas, de que si la contingencia es algo provocado por las potencias y demás. Yo creo que lo importante es educarnos y que el gobierno vea que tiene gente que pregunta, que cuestiona, que comenta más acertadamente y que entonces nos volvemos más exigentes. Y por ello, Finanzano pues se dedica a eso, a promover la educación en finanzas personales. Y para ello el tema de hoy que propongo, Anabel, y que quiero que abordemos y me ayudes,
es ¿qué tan seguro ves hoy tu empleo y tu sueldo? Para todas aquellas personas que de alguna manera, y me las he encontrado en este proyecto de vida de dar la educación en finanzas personales, me he encontrado mucha gente que me dice, no, yo emprender, yo poner un negocio, no, yo prefiero algo seguro y cómodo, mi empleo que seguro me paga cada 8, cada 15 días y con eso me voy, con eso vivo bien y tranquilo. La pregunta, el tema de hoy es, ¿qué tan seguro ves tu empleo y tu sueldo? Pero volviendo a la pregunta que me hiciste antes, es que por qué nuestro gobierno nos mantiene así, ¿no? Ignorantes, no solamente en las finanzas, sino en todo. Pues precisamente, pues por eso, ¿no? Si no... Somos más fácilmente manipulables, más fácilmente controlables y pues más fácilmente dirigidos hacia donde cierto grupo de hacen consumistas. Y bueno, regresando a esto y complementando, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu situación actual como empleado? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Sigues teniendo ese empleo y te siguen pagando tu sueldo? ¿O ya te despidieron? ¿O ya te recortaron el sueldo? Yo invitaría a los que nos ven, nos escuchan, que nos escriban, nos compartan. ¿Cuál es tu situación? Sí, amigos, recuerden que las primeras 5 personas que nos envíen una sugerencia, una pregunta o un comentario tienen un regalito. ¿Nos recuerdas el regalo, Juan Carlos? Sí, pues les estaríamos compartiendo para ser creativos y activar nuestra creatividad, el generador de ideas para emprender negocios rentables de manera rápida y fácil. O en su momento, ya lo comentaremos, el manual para crear tu proyecto completo. Muy bien. Y Muy pues bien. bueno, Con respecto a la pregunta, ¿qué tan seguro ves tu empleo y tu sueldo? Aquí como la verdad, yo conozco varias personas, digamos muy cercanas a mí, que están con goce de medio sueldo. Fueron, digamos, invitadas a irse a casa, trabajando desde casa, no se fueron a descansar. Están trabajando desde casa, están trabajando en línea, pero con goce de medio sueldo. Aquí mi pregunta es, Juan Carlos, ¿eso es legal? ¿Y qué tan, tú conoces a alguien también? ¿Y hay alguna ley que los ampare? ¿O por qué lo hacen las empresas? ¿El gobierno lo sabe? ¿La ley, alguna ley lo sabe? ¿Alguna ley los protege? pues sí, obviamente conozco gente que ya está viviendo esa situación, está afrontando la situación de que fueron despedidos. Y despedidos de manera injustificada legalmente, aunque podría decir justificada financieramente, porque las empresas pues si dejan de percibir ingresos difícilmente van a poder mantener gastos que son fijos. Los sueldos generalmente de una empresa son fijos, a reserva de que sea un colaborador por comisiones o por resultados, ¿no? Pero son gastos fijos que son los que más dañan a una empresa cuando no genera ingresos. Entonces sí, obviamente por estrategia, por salvamento, pues muchas empresas están recortando gastos, reduciendo costos, y una forma o un capítulo importante son los sueldos. Entonces, pues hay empresas que desgraciadamente tuvieron que recurrir a recortar personal. ¿Por qué? Porque están cerrados temporalmente. Otras empresas probablemente ya cerraron de manera definitiva, y obviamente pues a dónde van esos trabajadores, a la tasa del desempleo. Y sí, otras empresas que por su tamaño, por sus dimensiones y sus características financieras están todavía pudiendo sostener los sueldos, algunos todavía al 100%, pero otras ya están recurriendo a la reducción de sueldos. Entonces, si es grave, si es fuerte para muchos, y bueno, estamos recién entrando a la tercera fase de la contingencia,
Eso quiere decir que estamos iniciando la etapa en la que mayor número de personas se irán a descansar a sus casas, es decir, no trabajar, no contribuir con su empresa, y bueno, pues parece que las cosas no vienen tan bien como esperamos, ¿no? Por ahí nos están diciendo que hasta el 31 de mayo, me parece que se extiende esta contingencia. Entonces la pregunta que yo devolvería, ¿qué tanto es posible que una persona que no tenga empleo actual o que le hayan reducido el sueldo en algún porcentaje importante del 40 o hasta del 50% pueda vivir un mes más? Porque estamos a 22 de abril, 8 días del mes de abril más y 31 del mes de mayo. 5 semanas. 5 semanas. Si checamos el calendario, probablemente serían más. Sí, o sea, ¿qué tan factible es que una persona sin un ahorro, para 5 semanas, para otra contingencia, sin una segunda entrada de ingresos? No, pues más que difícil, imposible, diría yo, como una misión imposible, como algún título de película, ¿no? Sí. Más que los mexicanos, al menos yo pues lo cuento, ¿no? Yo hace un tiempo, o sea, si no tenía esa cultura del ahorro, ¿no? Entonces, ¿qué decía yo? No, pues, siempre creía, pues tenía alguien que me daba dinero semanalmente y jamás creí, ¿no? Y ya cuando me tocó ser cabeza de casa y pues volver a retomar mi antiguo oficio, a lo que me digo que soy economista, pues sí, ya tener la cultura del ahorro que me ha ayudado, y más ahora que estoy trabajando con ustedes con Finanzano, amigos. Sí, tener el día de hace muchos meses, tener la cultura del ahorro para invertir y para un imprevisto. Entonces, a mí, a Dios gracias, me agarró así, con un poco de inversión, además que tengo cosas, digamos, un negocio que no tengo que estar presente y no me, digamos, la contingencia ahorita no me involucró. No te afectó tanto. No me afectó tanto. Fíjate que esa pregunta me la han hecho a mí, ¿no? A los lugares que he estado yendo a comprar alimentos, me preguntan, oye, ¿y cómo te agarró a ti la contingencia? ¿Cómo te afectó? Le digo, pues realmente a mí no me afecta mucho, porque gracias a Finanzano, nuestro trabajo, pues es en casa, una gran parte del trabajo. Eventualmente cuando teníamos los talleres o conferencias en vivo, pues eran esas reuniones físicas, y ahora pues nos obligamos y nos comprometimos a transformarnos al 100% digital, al 100% por estos medios, y bueno, no dejaremos de hacer en su momento actividades con presencia física, pero no nos afectó tanto a nosotros. Y sobre todo esa parte que dices, ¿no? El hábito de que la gente tenga de ahorrar. Yo te pregunto, con ese seguro, sueldo y trabajo que has tenido por años, ¿qué de seguro te ha dejado? ¿Qué de seguro ves ahorita? ¿Te permitió ahorrar suficiente como para una contingencia de unos 3 o 4 meses, que es lo que estamos enfrentando? ¿Te ha permitido ahorrar y con eso tener inversiones o otro negocio, otra fuente de ingresos que te permita hoy no preocuparte? Y a lo mejor alguien diría ahorita, pero las áreas están bien afectadas, pero siendo empresario tienes más capacidad de sobrevivir y de enfrentar, porque en teoría tu situación financiera tendría que estar mejor. Y obviamente muchos empresarios están recurriendo, bueno, de sufrir yo, pues entonces primero hago el recorte de personal y salvo mi empresa. Pero tú como empleado, y si estabas solo sujeto de una fuente de ingresos y hoy se te cae y no hay ahorro, no hay una inversión por ahí que te esté sosteniendo y que te digas, bueno, no es lo mismo todo el ingreso que que tenga yo una parte, pero peor es cuando hay gente que se está quedando sin nada. Y lo vemos en el sector informal, que aquí en Puebla, en otras ciudades, en otros estados, ya se está dando por ley o por orden oficial que todo el comercio informal se retire de las calles. Sí, de hecho, esta semana a mí me llegó un aviso a mi chat de mi colonia que iban a cerrar unas calles, la que recuerdo la 11
sur, norte-sur, una parte y los primeros cuadrantes del centro por el comercio informal y por seguridad de los transeúntes. Entonces, pues mi pregunta, incluso para todos aquellos comerciantes informales, hoy te diría, y ojalá hoy no me hubiera gustado que llegara a esta situación, pero por años que llegue, ¿qué te convendría pensar? ¿No te convendría pensar en que formalizar tu negocio, tu empresa, tu fuente de ingresos sería más conveniente? Pero la educación no nos permite a veces ver más allá, y mucha gente me ha dicho, es que tendría que pagar impuestos. Pues claro, tienes que pagar impuestos, contribuir a todos esos servicios que tú usas sin pagar impuestos y que los que sí pagamos tenemos el mismo derecho de uso. ¿Te parece justo? Entonces invito, ahora que estás en esta situación, pienses y replantees tu situación informal y la formalices, que te garantizo que te arrojará mejores dividendos, mejor estilo de vida, ¿no? Y bueno, pues reincido, la educación que tenemos en México nos lleva a que sigamos en esa idea de más seguro un empleo, que no me moleste. Hoy, ¿qué tan seguro estás? ¿Qué tan seguro te están pagando tu sueldo? ¿O qué tan seguro ves en unos 30 días más, 30 y tantos días más, de no ir a trabajar y que la empresa te siga manteniendo tu sueldo? No sé si financieramente sea posible para las empresas, para muchas no. A lo mejor la muy grande transnacional, quizás. Probablemente. Pero recientemente, muy recientemente vi una empresa transnacional muy grande en Puebla cerrar sus puertas y dejar a 2,000 personas desempleadas. Por discreción no voy a decir nombre ni nada, o sea, pero que sí no puedo. Garantía, ¿no? De la empresa. No necesariamente. Puedo decir más o menos su ubicación en el Parque Finza. Una empresa transnacional muy grande en México. Su planta de México la cerró, dejando a mucha gente sin empleo. Y probablemente cumplió con sus obligaciones, no probablemente, sí lo sé, al menos con muchos, los liquidó, les pagó lo que correspondía y demás, pero al final de cuentas, ¿cuánto te va a durar eso que te pagaron por liquidación? 2 meses, 3. 3 meses, porque puede equivaler a 3, 4, 5 meses. Y después, y en esta circunstancia, ¿qué tan fácil será hoy en día conseguir un nuevo empleo? No, muy difícil. Entonces, en circunstancias normales será difícil. Ahora imagínate en esta contingencia donde la demanda de trabajadores no está a la baja, ¿no? Voy a arrancarnos. ¿Y qué puede hacer una persona que haya sido despedida en esta época? Que haya sido despedida, digamos, se puede decir injustificadamente, porque el empresario puede decir que es justificado porque se cierran clientes, ¿no? Pero claro. del otro lado, los que son trabajadores, ¿qué puede hacer? Pues voy a ser un tanto duro. Primero que nada, educarse en sus derechos laborales. Y la pregunta sería, ¿tienes un contrato laboral? ¿Te dieron un contrato firmado por escrito cuando empezaste a trabajar? Porque esa es otra. La empresa tiene asesores que le pueden o le dicen de antemano qué hacer y qué no hacer para salir fácilmente de situaciones difíciles. Obviamente hay empresas muy éticas, muy responsables socialmente y moralmente, pero hay otras que no, u otras que por informalidad incluso, aunque formalmente sí cumplen con otros requisitos en otros ámbitos, en el laboral, muy informalmente actúan. No están registrados en el seguro social como patrones, por obvias razones no registran a sus trabajadores, no les dan seguro, no hay un contrato firmado donde se determinen todas las cláusulas y todos los derechos y obligaciones. Pero aún así, cuando no hay un contrato por escrito, un contrato de palabra puede ser fuertemente válido. Sí. Pero entonces te sugeriría 2 cosas de entrada. Una, si tienes un contrato escrito, si hay un contrato escrito con tu empresa,
que lo tengas. Y si lo tienes, que lo leas y lo revises. Ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil. En México nos preocupamos y nos dicen que el nivel de lectura es muy bajo, leemos por ahí de 1.5 libros en promedio por mexicano. Estamos hablando de promedio, hay gente que no lee nunca un libro y ese 1.5 se sube por los pocos que leen mucho. Pero lo más importante sería que por lo menos leyeras tus contratos. ¿Quién leyó el contrato de su celular, el contrato de arrendamiento, el contrato laboral? Cuando entras a una aplicación en internet y te dicen, ¿aceptan los términos? Sí, sí los acepto. ¿Los leíste? No los leíste y no sabes entonces tus derechos y no sabes tus obligaciones. Pero eso sí, todos hoy somos muy bravucones y cuando algo no nos gusta, vamos, reclamamos, echamos bronca y hasta videograbamos para tener evidencia, ¿no? Pero muchas veces evidenciamos el grado de ignorancia con la que actuamos. Y hay muchos videos ahí en internet cuando la gente está haciendo bravucona, reclamando, y lo único que se evidencia es la ignorancia de la gente, porque no leyó los contratos. Entonces esa es la primera recomendación. La segunda, o sea, leer mi contrato. Leer tu contrato, conocer tu contrato. La segunda, conocer tus derechos laborales. Y eso nos lleva a que debas leer un libro muy importante que sería para todas esas personas que quieren un trabajo seguro. Leer la Ley Federal del Trabajo. Y como estoy seguro que la gran mayoría de la gente no lo va a hacer ni aún en esta crisis, por lo menos que lean el artículo 41 y 42 de la Ley Federal del Trabajo, capítulo 3, que se refiere a la suspensión de los efectos de la relación de trabajo. En castellano, ¿qué quiere decir? Pues que conozcas en qué situación se puede suspender el trabajo, tu labor con la empresa, pero tengas derecho a que te sigan pagando. Entonces, si lees ese artículo, vas a darte cuenta que tienes derecho a mantener tu empleo y que te sigan pagando. Pero si no sabes eso, pues no sabes ni cómo defenderte. Claro. Tercer punto, sugerencia, que a lo mejor podría ser la primera: seamos empáticos y tratemos de entendernos mutuamente, empresario y trabajadores, empleado, y quizás negociar, llegar a un acuerdo. Ok, tú empresario necesitas ayuda, mi apoyo como empleado, y entiendo que las cosas hoy están mal, no hay ingresos, no hay ventas, no porque no queramos ni podamos, sino no se debe hacer. Sí, como ahorita, ¿no? Yo conozco varias personas que están con el goce del 50% de su sueldo, pero no fueron despedidas. Exacto. Ustedes fueron a casa, entonces están ahorrando en comida, en pasajes. No tienes los gastos que te genera el empleo, ¿no? Pero llegar a una negociación, no pelear. Porque lo más seguro que si tú quieres pelear con la empresa va a tener las de ganar. Claro. Porque tú lo único que tenías era tu sueldo, y si no ahorraste no tienes recursos para enfrentar un pleito legal, laboral. Sí, una empresa tiene un despacho jurídico, ¿no? Que de por sí ya lo pagaba, que de por sí ya está contratado y tiene los recursos pues para soportar. Y como no te va a pagar hasta que se resuelva el juicio, se está ahorrando ese gasto y ese dinero lo está ocupando para afrontar la situación, ¿no? Y ahorita muchas cuestiones legales se están también deteniendo por obvias razones. Entonces ahí está la otra recomendación. Y la otra, pues coméntanos, escríbenos, mándanos un mensajito y te podemos dar una orientación básica de lo fundamental para proteger tu empleo y tu sueldo, ¿sí? La otra recomendación, si no es con nosotros, recurre a un asesor, a un abogado laboral y que te diga qué es lo más conveniente bajo estas circunstancias, ¿sí? Y bueno, para reforzar un poquito, pues ofrezco leer 2-3 cosas de la Ley Federal del Trabajo. Dice, capítulo 3, suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio, o sea, de tu obligación como empleado de trabajar,
¿sí? Y de pagar el servicio o tu salario, ¿sí? Sin responsabilidad para uno y para otro, ¿sí? Si tú como trabajador te enfermas y la enfermedad es contagiosa y estamos en una situación de enfermedad contagiosa o de probabilidad de contagio, ¿sí? Si por alguna razón cayeras en una incapacidad temporal por accidente o enfermedad provocada por el mismo trabajo, ahí está, te vas temporalmente de descanso, pero te siguen o deben seguir pagando El 100%. el 100% o hay diferentes cuestiones que dependiendo la naturaleza del accidente o de la enfermedad es a un porcentaje porque el seguro te va a pagar la otra parte, ¿no? Pero todo esto es de leer y de saber un poco. Pero sí invito, además de que vayas con un asesor, hoy tienes el tiempo, hoy están en casa, hoy está disponible toda esta información en internet. Sí, solo pónganle Ley Federal del Trabajo y entren a la liga de la Cámara de Senadores y es el documento vigente. No hay que atrasado y todo. Antes había que comprar el libro, pero ahora había que comprar el libro y desgraciadamente lo comprabas y ya había habido actualizaciones, decretos, reformas y entonces no tenías lo más nuevo. Hoy aquí está a la mano, ¿no? Y es tan maravilloso el internet que si te refiere a otro artículo u otra ley, lo buscas y lo encuentras rapidísimo. Como aquí tengo la Constitución Política de México, concretamente artículo 31, donde nos señala las obligaciones de los mexicanos, y la ley del Seguro Social, artículo 140 bis, donde nos habla un poco mucho de este tema, de las licencias que un trabajador puede tener en caso de situaciones de enfermedad y mantener su sueldo. Obviamente los límites y todo lo que se debe tomar en cuenta, pero muchas veces no ejercemos nuestros derechos por ignorancia. Y hoy la información está, pues, o porque tenemos miedo en la palma de nuestras manos. Tenemos miedo de contratar a un abogado, ¿no? El Así miedo es. a que pero mucho dinero va a salir muy caro. Claro, pero igualmente cuando vas a contratar a un especialista debes tener una información básica. Porque ahí también ves la congruencia de ese asesor cuando te dice una u otra cosa, ves la congruencia o la incongruencia y te va a servir para determinar si contratas a ese o a otro abogado, a ese o a otro especialista en el ámbito que sea, ¿no? Entonces aquí está esta ley federal del trabajo y pues también nos habla de cuando por alguna razón alguien cae en una situación legal y fue en defensa propia y demás, durante ese tiempo el patrón tiene la obligación de seguirte pagando. Obviamente que al final demuestre la ley o tú ante la ley que no tuviste la responsabilidad, ¿no? Por algún arresto del trabajador, cuando tengas la obligación de cumplir con servicios y obligaciones mexicanas como el servicio militar, si estás trabajando y te toca hacer servicio militar ese día, tienes derecho a no trabajar y que te paguen el día. Obviamente tienes que justificarlo, no nomás porque lo digo, sino acá está, mira, estoy cumpliendo con esta obligación, ¿sí? O si tienes alguna otra comisión, incluso una comisión de representación legal, pública, la empresa debe apoyarte por ahí. Hay lineamientos, hay límites obviamente y demás, ¿no? Pero también la empresa te puede suspender si es que no cumples con los requisitos y para cierto trabajo tenías que demostrar que eres capaz y demás y no tienes los documentos, pues también la empresa te puede suspender y obviamente sin responsabilidad, ¿no? Y bueno, ahí está la invitación a que lean por lo menos artículo 42 y 43 de la Ley Federal del Trabajo. Y pues a lo mejor si estás asegurado, más bien si estás asegurado, que deberíamos todos los empleados estar asegurados, desgraciadamente en México será que muchos empleados no, pues también la ley del Seguro Social, para saber a qué derecho tienes, o en su caso la ley del ISSSTE, ¿no? Y el artículo 31 de la Constitución, ¿no? Y mínimo el artículo 31 de la Constitución, que es relativo a lo que estamos comentando, y pues informarte. Es la mejor defensa que tienes para cualquier situación, estar informado. Entonces, pues ahí está esa parte.
y pues amigos ya saben, pero también si tienen alguna duda o ahorita están en una situación, digamos, pues ya encima, ¿no? Pueden acercarse también aquí a Finanzano. Nosotros tenemos un experto que es Juan Carlos y un amigo que es contador. También para cualquier pregunta que quieran disiparla aquí en esta empresa. Ya saben, nos encontramos aquí en GPM Tu Canal y alguna pregunta la pueden dirigir aquí a la página nosotros de Finanzano y pues se la aclararemos. Muy bien, Juan Carlos, pues alguna otra opinión que tenga sobre esta situación, ¿no? Sobre esta contingencia, las personas, yo te tengo una pregunta, por decir, entonces quedamos que las personas que ahorita están con goce del 50% de sueldo, digamos, no es legal, pero pudo hubiese un acuerdo previo con su patrón, digamos. Claro, regreso, habría que revisar el contrato laboral, pero también el compromiso social y moral de ambas partes. ¿Qué me conviene a mí? Vamos a pensar siempre así, ¿qué me conviene a mí? Si soy empleado, ¿qué me conviene? Pasar esta cuarentena, este periodo de contingencia con un sueldo, una parte proporcional a mi sueldo, y cuando se acabe todo esto, regresar a mi empleo y recuperar mi ingreso al 100, que la empresa siga viva, que la empresa siga proveyendo a la sociedad de ese beneficio, de ese servicio o producto que vende. Y obviamente se verá mermada mi situación personal financiera, pero pues no eliminada, no al 100. Entonces yo creo que es cuestión de analizar la situación de cada quien, de cada persona, de su relación específica con su empresa, con su patrón, y llegar a un acuerdo. Yo creo que aquí esta situación nos obliga a ser todos empáticos y llegar a acuerdos, a colaborar de diferente forma a lo que estábamos acostumbrados, y creo que es una gran oportunidad de cambiar nuestra educación, nuestra cultura, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver al otro, al vecino, al que está enfrente, en mi misma posición o en la posición, llamémosle, contrapuesta, y colaborar. Pero si consideras que es injusto lo que te está pasando, infórmate. Puedes comentarnos, te damos orientación o recurre a un asesor. Pero sobre todo, asegúrate de que tienes un contrato laboral. Si es la otra parte, si eres empresario, creo que también conviene que aproveches esta oportunidad para formalizar tu empresa, para formalizar tu relación con tus trabajadores, con tus empleados, ser empático y garantizarles un empleo, garantizarles un sueldo y sus prestaciones, son tus obligaciones. Y cuando decidiste poner una empresa, debiste estar consciente de todas tus obligaciones, y si no lo estabas, ahora hazte consciente de todo el compromiso que implica tener una empresa y trabajadores, que en tus estados financieros tomes en cuenta el sueldo, las prestaciones y los impuestos que tener un sueldo implica. Entonces, si a un empleado le vas a pagar 1,000 pesos, tienes que sumarle esos 1,000 pesos, lo que implicaría tus prestaciones, que habría que hacer los cálculos, y los impuestos de ese sueldo que como empresario tienes que pagar. Sí, de hecho yo cuando iba a rentar en una plaza, una vez se paró la obra. ¿Por qué? Porque el empresario, el dueño de la plaza, que era parte, tenía una constructora, no había pagado el seguro social. Claro. Entonces se accidentó uno de los trabajadores, imagínate, en el tercer piso, perdió la vida, o sea, pararon la obra. Puede salirte más caro que por no tener asegurados, más bien te sale más caro, siempre te sale más caro, que no teniendo asegurado a tus trabajadores, ocurra un accidente y después tú tengas que pagar por ello. Claro. Desgraciadamente hay empresarios, debo decir, hay muchos empresarios éticos, muy responsables, moralmente muy correctos, pero desgraciadamente he conocido otros donde se saltan las leyes muy fácil
y si tienen, así lo voy a decir porque así es, si tienen 10 empleados aseguran a 2 o 3. Y normalmente a quien aseguran, obviamente él, si es como una persona física, si es persona moral también, y a 2, 3 familiares. Y ese gasto pues lo traducen en beneficios para sus familiares. Pero los que realmente son trabajadores y no son parte de su familia, están trabajando en muchos casos sin esas prestaciones. ¿Sí? Entonces, Sí. pues está esa situación y creo que conviene, lo decía hace rato, hacer compromisos mutuos. Pregunto, si tú como empresario, ¿por qué te volviste empresario? ¿Porque no te pagaban bien? ¿Porque no te pagaban prestaciones? ¿Porque querías un mejor estilo de vida? ¿Y ahora tú estás haciendo lo mismo? Pues creo que no se vale. No, creo que no se vale. Dicen por ahí una frase muy recurrente: no hagas a los otros, a tus vecinos, lo que no quieras que esos vecinos te hagan a ti. Claro. Entonces creo que es una muy gran oportunidad esta de cambiar mentalidad, cambiar educación y hasta nuestra cultura, renovarla, que de por sí es muy rica, ahora complementarla con un mejor nivel de educación. Sí, me gustó la palabra que usaste en tu cuarto punto de hace un rato, que empatía, en vez de empatía es colaborar, ¿no? Colaborar con tu contrapuesto, ¿no? Con tu patrón o el empresario, ¿no? Que siempre lo vemos, ¿no? Pues es el que tiene y el que me tiene que dar, ¿no? Aquí ahorita nos toca, en esta época, colaborar. Yo cada vez que hay una huelga en esta empresa muy grande que está en Puebla, que la empresa alemana que todo el mundo conoce, cuando digo que estén, o el que está, hacen su pliego petitorio en el sindicato, ¿no? Yo tengo conocidos ahí, pero alguna vez digo, no sé, me pongo como a temblar. Digo, el día que esa empresa diga, me voy de Puebla, porque a veces el pliego petitorio, a veces veo que, pues es, claro, poniendo del lado del trabajador digamos, son de los trabajadores mejor pagados, creo que del estado y de la región, ¿no? Y los pliegos petitorios que ponen a veces pienso que están un poquito pasaditos y me pongo a temblar. Y el día que esa empresa diga, hasta aquí, liquido, me voy, entonces yo creo que... Pero desgraciadamente esos sueldos que son muy buenos serían mejores si no hubiera sindicatos. Hoy los sindicatos estorban y me atrevo a decir este tipo de cosas. Porque esos pliegos petitorios no los hacen los empleados, los hacen líderes sindicales que van más en busca de un beneficio directo en la negociación que beneficio para sus trabajadores. Y pasa en todos los sindicatos. Si no, veamos cómo viven los líderes sindicales que en su momento eran empleados, eran obreros. Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué esa riqueza tan inmensa? Ahí sí está, ¿no? Y bueno, no me meto en más líos porque de repente hablo de más y un financiero no debe ser eso porque si no se mete en líos. Mira, por darte unos números, que ojalá, de verdad deseo equivocarme, no me gusta, pero hoy sí deseo equivocarme en este tema, pero creo que no va a ser posible. Para enero de este año, el desempleo, la tasa de desempleo en enero era de 3.7%, es decir, 0.3% más que en enero del 2019. No estoy en contra de nadie en este gobierno, pero las cosas no van bien. Los números, los datos oficiales, los que el mismo gobierno emite, las organizaciones gubernamentales, datos del INEGI, marcan eso. Subocupación, es decir, gente que está trabajando menos de sus 8 horas o en una actividad que no es la suya, 6.8% en enero, ¿sí? Del 2019. Y para el 2020, 9.3%, es decir, ocupó un cambio negativo en ese ámbito. La informalidad laboral en 2020 del mes de febrero, ¿sabes cuánto de la población económicamente activa de nuestro país? 56% de la población económicamente activa está en una actividad informal.
56.3%. Quiere decir que ahora que manden a todos esos comerciantes informales, mucha de esa gente va a estar desempleada. Claro, hay empresas o negocios que están informales aún teniendo un local, que también están cerrando, ¿sí? Y luego otros datos curiosos. Bueno, ¿cuánto es nuestra población económicamente activa? El 60% de la población de 15 años o más que trabajan, que son activos en México. De todo esto, de esos 60% estoy hablando de los números anteriores, o sea, son números fuertes. 68% de la población en este país es empleado. 60. O sea, este tema que estamos enfocando está enfocado al 68% de la población de México, población económicamente activa. O sea, vean cómo el gobierno se ha encargado de enfocarnos a ser empleados. Sí. Pero obviamente, ¿dónde trabajan esos empleados? En empresas. Poca población es la que es responsable de generar empleos. El gobierno no genera los empleos, o la mayoría, solo una parte, y eso son las organizaciones de gobierno, ¿no? Y hay un número bastante fuerte. 22% de la gente trabaja de forma independiente que no genera empleos, solo para sí, es decir, autoempleados, 22%. Y solo el 4.6% en este país son patrones que generan empleos. Desproporción, ¿no? Entonces, mira, ahí hay unos datos y tengo más datos, pero concluyendo, ¿qué tan seguro es hoy tu sueldo y tu empleo? Nada. Porque, por decir, ahorita, mes pasado, ¿no? Marzo, pasabas con un 100% de tu sueldo, y hoy en abril puede que goces con el 50% de tu sueldo, o puede que no tengas un empleo, ¿no? Para mayo Y que probablemente no muchos no tengan empleo. Y que ya no tengas empleo, y que ya no tengas ni siquiera recursos, ¿no? Para seguir sosteniendo los gastos fijos básicos en una casa. Es muy... Y te pregunto, ¿qué está haciendo nuestro gobierno por proteger a esa población que no tiene empleo? Lo único que nos están diciendo es: seamos empáticos, responsables y colaboremos todos yéndonos a casa. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Seguirnos cobrando todo y pues nada. Así es. Voy a mandar un meme muy chistoso donde decía que el recibo de la luz, o sea, quédate en casa, y el del gas y el del agua también decía, tenía un cubreboca. Subieron las cuotas y va a subir tu consumo. Porque lo que consumías de por sí era porque estabas mucho tiempo fuera de casa. Los hijos en las escuelas, los padres en los empleos, los hijos por las tardes en sus actividades recreativas o deportivas o artísticas, hoy en casa consumiendo energía, gas y muchas otras cosas. Sí. Entonces, Y más comida. creo que nos conviene cambiar de educación y mentalidad. Pues, amigos, no me queda más que invitarlos a que nos sigamos educando, ¿no? Ya como nos había dicho aquí nuestro amigo Juan Carlos, especialista en finanzas, somos un país, pues, con poca educación. ¿Por qué? Porque nos educaron desde la escuela para que llegando a una edad, ya en edad productiva, seamos empleados. Pero nos toca ahora a nosotros educarnos, ¿no? No es tarde. Hay muchas empresas que se dedican a eso. Una de esas es Finanzando. Cómprate un libro, empieza a leer, empieza a educarte, haz lo que sea, pero cambiemos esa mentalidad. O sea, nuestro país necesita de hombres y mujeres educadas para que a nuestros hijos le demos pues una mejor educación, ¿no? Y salvemos a nuestros hijos de llegar a ser empleados, ¿no? Que tengan esa actitud de emprendedor. No sé, ¿tú qué nos quieres contarnos? ¿Qué consejo le das a nuestros amigos? Pues eso, mira, fíjate que desgraciadamente hoy mucha gente está consumiendo información de Facebook, de TikTok, de Lazo, de todas esas redes sociales que desgraciadamente lo único que proporcionan es distracción, algunos le dicen diversión,
y no ponemos atención en cosas. No digo que no lo hagas, sí consume, diviértete, ve un video chistoso, muchos, lee memes y demás, pero también conviene que leas algo que te dé algún beneficio, ¿sí? ¿Qué diarios estás leyendo? ¿Qué estás leyendo de esta crisis mundial, del precio del petróleo, de la pérdida de valor del peso frente al dólar y otras divisas? Nomás los memes, no, hay fuentes de información como el Financiero. Ya ves que nuestro presidente no lee esos editoriales porque él tiene otros datos. Pues lee el journal, vete a cadenas televisivas como GPM, donde te estamos dando tips, información que te ayuda, que te sirve, no sé, como BBC de Londres, que te va a decir algunos datos más reales de lo que estamos pasando, y algunos especialistas que desgraciadamente están siendo acallados, muchos financieros, que vivimos siempre esa parte de que no debes decir ciertas cosas porque van en contra de muchos intereses. Entonces, pues aquí estamos en GPM, tu canal. Somos un espacio físico y digital donde realizamos programas de radio con imagen, de diferentes tipos, como informativos, de variedades musicales, deportivos, culturales, y de cierta especialidad como el nuestro, donde se abordan temas siempre con criterio de análisis y sobre todo de propuesta, ¿no? Pues sí. Muy bien, amigos, aquí GPM, tu canal. Nos encuentran en la 31 Poniente 2511 Altos. Pues ya saben, si quieren anunciar algún producto, ahora que se renueve nuestra economía el próximo mes, anunciar su nueva empresa, quieren asesoría financiera, que nuestro amigo Juan Carlos, especialista en finanzas, con Finanzano. ¿Tu número telefónico? Finanzano en WhatsApp, nos pueden mandar ahí preguntas, asesoría, y con gusto respondemos al 22 15 28 71 21, o por Facebook. Están viendo este programa en Finanzano, próximamente LinkedIn, próximamente Instagram y próximamente un canal de YouTube que vamos a estar dando tips breves pero precisos. Y bueno, aún en GPM te invito con esta contingencia, si tienes algún producto o servicio esencial que quieras anunciar, que entregas a domicilio, algún apoyo para las labores esenciales que hoy son muy importantes, como la salud, alguna donación que quieran hacer, pues nos encuentran aquí en Plaza Nichuan, en 31 Poniente 2511 Altos. Y bueno, pues estamos también ofreciendo que si quieres anunciar algo, puedes venir o pásanos la información, hacemos una mención, y en parte de nuestra labor social hacerlo de manera gratuita durante esta contingencia, 1 a 2 menciones por cada programa que tengamos o que tenemos. Y pues decíamos, colaborar. ¿Cómo aportarías algo que pueda ayudar, pues no sé, a los médicos, a las enfermeras que ahorita están en el frente de la batalla y que son gente que nos están apoyando a resolver esta situación? Y la mejor invitación, los que pueden hacerlo, y como nosotros, quédate en casa. Nosotros nada más hacemos este programa y estamos a todo lo que hacíamos físico, haciéndolo en redes sociales, digital y canales de video. Quédate en casa, protégete y protege a los tuyos, pero sobre todo también sé congruente y empático, protegiendo a los demás. Muy bien, amigos, pues nos despedimos de su programa Finanzano en GPM, tu canal. Nos vemos próximo miércoles a las 3 de la tarde. Síguenos aquí en GPM, tu canal. Y el próximo tema, precisamente reforzando, es educación en finanzas personales, tips y consejos para que en esta contingencia puedas administrar el recurso que actualmente tienes.